Así que la palabra de Dios, que es maravillosa, es de lo mejor que puede pasarle a una persona que decide todos los días venir y beber de su agua y de su sabiduría. Quisiera compartir de ella bajo este título. Quisiera hablar de la salud en el espíritu, pero déjeme iniciar con una pregunta abierta. Espero que usted me ayude. Si alguien quisiera dijera yo quiero ser saludable físicamente, ¿qué debería hacer? ¿Qué consejo le daría usted a alguien para que pudiera ser saludable y vivir hasta los 100 años? Dice alguna persona. ¿Qué se hace? A comer chatarra, ¿verdad? Por supuesto. Y entonces ahí el mantequero y todo, y empiezan las... Ok, ese es un buen consejo. ¿Qué más? Hacer ejercicio, por supuesto. Qué curioso que la gran mayoría de nosotros sacamos una nota extraordinaria en la teoría, ¿cierto? El problema de nosotros no es de ignorancia, sino más bien de praxis. Pero bueno, comer, hacer ejercicio, dígame otra. A ver. Dormir, claro, el descanso es fundamental, ¿verdad? Una persona que quiera tener buena salud, pues debe repararse algunas horas sustentosas ¿Por qué le digo esto? Porque la salud es una palabra que todos nosotros valoramos muchísimo. Porque pues es algo que apreciamos y le pedimos a Dios, dame salud a los nuestros. Mi papá, por ejemplo, era un hombre bellísimo, mi mejor amigo durante mucho tiempo. Yo tenía 4 hermanas y yo era el varón, el único y el mayor. Y él y yo teníamos una relación muy linda. Mi papá tenía un vicio muy terrible, él era el alcohol. Bebía mucho alcohol, era alcohólico desde muy muchacho. El médico le dijo alguna vez, tienes que dejar de beber tanto alcohol. Tienes que dejar de beber tanto alcohol. Entonces mi papá continuó. Y un día muy temprano en su vida, su hígado ya no respondió más. Fue muy fuerte y rápidamente se deterioró. Y a la edad de 48 años él falleció. La historia con él es tuvo un final, digamos, de encuentro con Dios. El Señor me permitió traerlo a Jesús en su lecho ya, cuando no se podía levantar. Él vivió 6 meses más con Cristo en el corazón. Dios me permitió discipularlo a él. Sus últimas palabras fueron antes de expirar, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y segundos después ya se fue. Uno diría, bueno, qué dicha, pero la verdad es que mi papá de mi mamá todavía está muy bien. Mi papá podría estar viendo a sus nietos, disfrutándolos. Cuando nosotros no tenemos salud, nos perdemos de muchas cosas. Y en el área espiritual casi nunca se aborda este tema. Y yo quisiera, aunque pudiera parecer una clase para niños, quisiera hablar de la salud espiritual y los hábitos, porque la palabra hábito es muy importante. No dice solamente 5 pasos o 5 conceptos, son hábitos. Los hábitos marcan diferencia en el camino largo. Los hábitos determinan dónde va a estar usted y dónde voy a estar yo dentro de 1 año y dentro de 5 y dentro de 10. ¿Dónde vamos a estar? Y no solo dónde, sino cómo vamos a estar. Así que vamos a hablar de esto. La palabra de Dios dice en Marcos 12:30, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La palabra de Dios nos enseña que el abordaje hacia Dios, el acercamiento hacia Dios, es algo que se debe hacer con absoluta intensidad. El reclamo de Dios para su pueblo en una de las cartas del Apocalipsis es: eres demasiado pálido, eres demasiado tibio conmigo. Tengo un reclamo contigo, aquí falta algo. Tú no me amas como deberías amarme. Ahora, el problema es que nosotros debemos entender que para poder amar a alguien
yo necesito conocerlo. Yo hoy podría decir que tengo aprecio por usted. Digamos, la mayoría, primera vez que los veo, digamos que a Jorge Ochoa lo estoy conociendo y tengo algún aprecio por él. Hemos cruzado algunas cosas. Pero que yo ame, es producto de conocer. Entonces, he estado tantas veces con este hombre, en toda clase de situaciones. Hemos vivido situaciones peligrosas cuando los policías cubanos llegaron a sacarme de una iglesia porque estaba como ahora, y llegaron a sacarme. Y Jorge me acompaña. Hemos vivido cosas como esta. Sé lo que es ir en un carro que él tenía en Cuba, pero el problema con este carro es que estaba endemoniado. Entonces este carro se quería salir de la carretera, era una cosa horrible. Y hemos vivido esos peligros. Hemos pasado de todo. Entonces, los años y la interacción me hacen amar a Jorge Riaño, porque lo conozco, porque hemos pasado muchas. ¿Cómo puedo amar a Dios con todo? Conociéndolo. Y cada día necesito conocerlo más. Así que vamos a compartir esencial y básicamente estos 5 conceptos. Antes de seguir, me tomo un momento para someter nuestra vida a Cristo. Señor, suplicamos tu favor en tu palabra, guíanos, ayúdanos. Permite que todos quienes nos sentamos alrededor de tu palabra seamos discípulos. Queremos aprender. Señor, supera todas las barreras que te ponemos. Supéralas. Permite, Dios, que a pesar de la torpeza de quien hable y, Señor, de la resistencia de quien escucha, tú seas capaz de imponerse a todo esto y que nos permitas ser desafiados una vez más. Por Jesús, que así sea. Amén. Vamos a ir en orden. 5 hábitos. Casi que voy a tratar de volar para pasar por cada uno de ellos de una manera rápida, pero que les pueda quedar. Yo le entrego mi bosquejo al pastor y si alguno quisiera usarlo en algún momento, con mucho gusto, es suyo. El primer hábito es este. El primer hábito tiene que ver, y este es prioridad. Alguien en algún momento me decía, no, primero la oración es la que me eleva, y es la... No, error. Lo primero es la palabra. ¿Por qué? Porque lo que yo le voy a dar es una oración. Escuchen. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, para que no se pierda el alma mía. Esa me la enseñó mi abuela. Lindísima, hermosísima, en poesía, todo termina en IA, pero es incorrecta, porque uno no le ora a los ángeles, uno le ora a Dios. ¿Y quién te enseña a dirigir tu voz a Dios? Es la palabra. Es la que registra, que le dijeron a Jesús, enséñeme a orar. Y él dijo, digan así, Padre nuestro. La palabra lo rige todo. La palabra lo regula todo, absolutamente todo. Usted y yo, si no entendemos que Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi caminar. La palabra de Dios es poderosa, es la que rige, es la que determina cuando algo es válido, cuando algo no es válido. Una iglesia, una persona, un país, cualquiera, cuando empieza a transgredir los valores de la palabra, empezamos a perdernos, empezamos a deteriorarnos. La palabra de Dios es poderosa. Mi esposa, mis 2 hijos, en ese tiempo 2 pequeñitos, minúsculos, éramos misioneros en Ciudad de Panamá entre el año 90 y el año 93, en una época difícil para aquel amado país, cuando estaba Noriega, aquella época que hubo una invasión del ejército norteamericano, una cosa terrible. Fuimos como misioneros en ese año. Y ahí trabajamos por 3 años, fundando una iglesia. Y ahí conocí la historia de un hombre llamado Alejandro, cantinero,
estaba sirviendo los tragos en una cantina cuando habían dos muchachos que habían bebido mucho, pero uno de ellos había sido cristiano. Vean qué cosa impresionante, y eso nos habla a los predicadores. Él había sido cristiano, pero se había alejado mucho y ahora andaba muy mal portado, emborrachándose, etc. Y dice que cuando estaba, la historia es que cuando él estaba ya muy tomado, se acordaba de sus tiempos donde él predicaba. Así que se subió en una silla porque sus amigos empezaron a arengarlo. Predica, porque cuando se emborrachaba le daba por predicar. Imagínense usted qué cosa tan rara. Así que este muchacho se sube a la silla, borracho. El cantinero se llama Alejandro y el que está subido en la silla borracho cita la palabra, cita: de tal manera amó Dios al mundo, borracho, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y esas palabras le atravesaron el corazón al cantinero. De borracho, la palabra de Dios es poderosa, por eso necesito venir a ella siempre, siempre. Yo tengo que saber, yo invierto mi vida en esto porque desde el año 85 veo lo que Dios es capaz de hacer con las palabras de Dios. Ver vidas de hombres, mujeres, familias transformadas. Así que yo necesito venir a la palabra de Dios. Y desde el inicio yo conocí a Jesucristo en octubre del año 81. Y pregunté, ¿qué hago? Y me dijeron, lea la Biblia. Y empecé a leer, no me dijeron dónde empezar. Yo empecé a leer, y a leer todas las noches, a tragarme, me tragué la Biblia. Pero así, en corto tiempo, trague, era insaciable aquello. Y un día se acerca un hombre, un compañero de trabajo, y me dice, Ricardo, me dicen que estás inquieto espiritualmente, me dijo así. Así que tengo para ti un libro, y me entrega un libro de pasta colorida. Era un libro de sabiduría hindú. Tenía un tipo en la portada, ese tipo de personas que tienen fachada de espiritualidad, o sea, en una posición así, cruzado, con los dedos raros, una barba enorme y un apellido lleno de consonantes, que te impresiona. Ese tipo tiene que ser muy espiritual. Y entonces recuerdo que me da ese libro, y esa noche llego a la casa a leer. Y en vez de leer mi Biblia, que estaba sobre la mesa de noche, empiezo a leer el libro hindú. Empiezo a leer. Y ya me dio sueño y lo puse. No me di cuenta que lo puse encima de mi Biblia. Así que, en la madrugada, un golpe me despierta en el cuarto. Yo duermo solo, y un golpe fuerte, ¡pah! Y yo enciendo la luz, estoy solo. El libro hindú había sido reventado contra la pared del otro extremo, ¡pah! Y estaba todo deshojado. Y yo vuelvo a ver aquello, y yo estoy solo, nunca fumé marihuana ni nada, por si está pensando, estaba medio tostado, sobrio totalmente. El libro reventado contra la pared, y yo me quedo así sentado en la cama, veo aquello todo desbaratado, todo despedazado, y veo mi Biblia sobre la mesa de noche. Y le dije a Dios, jefe, entiendo el recado que me acabas de mandar. En el génesis de mi vida cristiana, este libro es el que yo debo, en el que puedo leer cualquier otra cosa, pero lo que nutre mi vida, rige mi vida, es el libro de Dios. Todos los días, nunca se aparte de tu boca. Eso significa que ya lo leíste, que ya lo pensaste, que ya lo bajaste, que ya lo digeriste, y ahora lo puedes proclamar. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Meditarás en él día y noche, y harás conforme a lo que en él está escrito. Primer gran concepto para que alguien sea saludable espiritualmente, es la palabra de Dios consumida de manera diaria, de manera equilibrada, de manera inteligente, para poder amar a Dios con todo. Número 2,
En segundo lugar, el segundo hábito es conexión. Alguien podría decir, póngale oración. No, es que incluye varios conceptos de conexión. Uno es la oración, la otra puede ser y debe ser la adoración, y otros ejercicios espirituales que me permiten tener comunión con Dios. La palabra me alimenta, me regula, la palabra me guía, sabe que está bien, me hace saber que está bien, que está mal. Dice de esta manera Juan capítulo 15 y el verso 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Dios dice que nosotros somos ramas. Que si hay un árbol, no es una iglesia, no es una denominación, no es un pastor, no es un líder, que el árbol, el tronco es Él es el tronco. Y que usted y yo tenemos que estar pegados, porque no es suficiente estar cerca, ojo, no es una rama, podría estar al lado del árbol, pero si no está injertada, no fluye la savia que alimenta la rama. Debo estar pegado. Jesús dijo, si estás separado de mí, cero, no hay posibilidad. Entonces cobra sentido muchas cosas. Nosotros necesitamos conectarnos con Dios. El corazón humano está diseñado para orar, adorar. No, el ser humano está hecho para eso. Por eso ahora decía Jorge, bueno, hasta un nieto podría ocupar el lugar, un hijo, el lugar que solo Dios debe tener. Él es quien debe ser el centro de nuestra vida, porque solo Él es capaz de darle la órbita correcta a todo lo demás. Cuando el Señor Jesucristo no es el centro de nuestra vida, yo soy capaz de fácilmente de ser un idólatra. ¿Por qué? Porque solo Cristo puede darle órbitas correctas a todas las cosas. De mis problemas más serios con mi esposa Giselle, en algún momento es porque ella me dijo, tú no te casaste conmigo, tú te casaste con la iglesia. Cuando Cristo no es el centro, hasta algo correcto como es una iglesia podría interferir en la relación. El centro es Cristo. Todo lo demás gira en órbitas correctas cuando Él es el centro. Pero yo necesito conectarme con Él. La más grande de las tentaciones, escribía, y el peor de los errores que podamos cometer es adorar, o sea, conectarnos con algo que no sea Dios. Esta es la raíz de la falta de equilibrio en nuestra vida, pues solo cuando Jesús es el centro de ella, todo lo demás toma su órbita correcta. Así que yo debo entender que esta conexión que tiene varias vías, orar, adorar, este ejercicio que teníamos ahora, esto es fundamental para poder conectarme con Él. La práctica de ayunar, todo cobra sentido cuando yo voy a conectarme. Esa es mi meta con Dios. Por eso tomo un momento. Por eso debo estar seguro de que mi mente está centrada. Hace muchos años, cuando mi hijo menor, el hermano menor de Valeria, estaba pequeño, ambos estaban pequeños, yo voy a salir a predicar a alguna parte. Y entonces digo en la puerta, macho, así le decimos en Costa Rica a alguien que es rubio. En ese tiempo nuestro hijo era de rubiecito. Entonces le digo, machito, Andrés, voy a ir a predicar a algún lado, ¿y qué tal si oras por mí? Y entonces él estaba seguro viendo la televisión, viendo las caricaturas, algo, y entonces sale así como un poco seguro de fastidio que me interrumpió papi. Entonces le digo, ora por mí que ya me voy. Entonces yo me pongo en cuclillas y él viene y me pone la mano encima y ora. Señor, ora así, Señor, te doy gracias por los alimentos que voy a comer en este momento.
Amén. Esa fue su oración. Y yo me sentí como una hamburguesa, por supuesto. Entonces yo me río porque él dice amén y sale corriendo y no me dio tiempo de nada. Yo me río también, me río de mi hijo, bajo las gradas, y cuando voy caminando yo siento una impresión aquí adentro. Ni te rías mucho, porque tú eres igual. Dios. Ni se ría mucho, tú eres igual. Ni se ría mucho, ahora me toca a mí decírselo a usted, ni se ría mucho, porque usted es igual. Todos nosotros sabemos desconectarnos, todos nosotros tenemos nuestras oraciones favoritas, que no son dichas de corazón, de alma, de intensidad. ¿Sabe qué? Nos han enseñado que las oraciones largas son las piadosas, pero yo he encontrado en la Biblia oraciones minúsculas, poderosas, poderosas. La oración de un ladrón al lado de la cruz es esta. Se vuelve y dice: oiga, don Jesús, usted se acordaría cuando esté en su reino de alguien como yo. Esa fue su oración. Y el cielo dice: usted y yo seremos inseparables de aquí en adelante, nada nos va a separar. Ojo. O la oración de Pedro cuando tiene el agua hasta aquí: Señor, sálveme, que perezco. Esa fue su oración. Es que no hay mucho campo para muchas cosas más. Tiene el agua hasta aquí y el Señor lo saca. Nehemías, en medio de su reconstrucción: Señor, fortalece mis manos. Esa fue su oración en un momento dramático. Yo no tengo nada en contra de las oraciones largas, las envidio. Lo que pasa es que yo soy muy disperso. Entonces yo necesito, mis capacidades de concentración no son muy largas. Pero lo importante aquí es que alguien sepa que el segundo concepto de alguien que quiere conectarse con Dios es la oración honesta, sincera, quizá a veces desesperada con Dios. Aquí estoy, Señor, y te voy a decir esto. Nos ayuda la música, adorar a Dios, nos ayuda el poder tener los salmos cerca, porque los salmos son canciones, oraciones. Necesito aprender de ellas. Hay salmos minúsculos, y hay salmos extensísimos, y yo tengo que aprender a salteriar con Dios en todas las dimensiones que hay. Número 3, tercer hábito. El tercer hábito es este, y cada palabra es intencional. Integrarse a una comunidad que sea restauradora, sanadora. Y cuando digo esto, es que una cosa es asistir y otra cosa es integrarse. La iglesia jamás puede ser, porque es que Jorge Riaño sabe que Blanquita la ha estado pasando. ¿Por qué? Porque hay alguien que trascendió y es parte de una comunidad sanadora, y Jorge entendía que es su privilegio y su gran privilegio y su gran placer asistir en un momento de necesidad a alguien que está allí. Pero eso solo ocurre cuando nosotros empezamos a caminar en el sendero de la integración. Es fácil cuando en una comunidad lo único que conocemos el uno del otro es la nuca, porque nos vemos de esta manera. Y entonces siempre digo que la nuca mía es fácil de reconocer por la brillantez, en fin, porque sea. Y entonces alguien diría en el supermercado, en la fila del supermercado: esa nuca yo la conozco. Esa nuca, yo creo que esa nuca va ahí a San Lucas. Y cada uno de nosotros, cuando da un paso más real, genuino, empieza a marcar diferencia. Dice Efesios 2:19: por lo tanto ustedes ya no son extraños, ya no son extranjeros,
¿Qué palabra más adecuada para un país como este? Si no son conciudadanos de los santos, ustedes tienen una patria que nos une. Ese es el milagro que se da aquí. Y dice, y miembros de la familia de Dios. Antes que chilenos, de tanto acento, aquí hay puertorriqueños, aquí hay de toda clase de chilenos. Creo que su acento es de Chile. Nosotros tenemos una vida abundante en Chile. Entonces, yo reconozco muchos acentos. Fácil aquí. Pero dice la palabra que puede ser que nuestro acento no sea el mismo. Pero ahora, yo tengo familia. Y eso lo que significa es que tu problema es mi problema. Por eso es que estabas ahí. Porque el dolor de alguien es mi dolor. Y la iglesia es maravillosa. Cuando la iglesia es lo que debe ser, es un milagro y eso es maravilloso. Estas son palabras de Charles Swindoll. Él dijo, un bar es posiblemente la mejor falsificación de lo que debería ser el compañerismo cristiano de iglesia. Es una imitación. Dispensa licor en vez de gracia, escape en vez de realidad. Pero no es amenazante, es inclusiva. Florece no necesariamente por la sed de alcohol, sino porque Dios ha puesto en el corazón humano el deseo de conocer y de ser conocido, de amar y de ser amado. Y muchas personas prefieren una falsificación al precio de unas cervezas. Con todo el corazón, creo que la iglesia debe ser un lugar donde la gente pueda decir, estoy hundido, estoy golpeado. Alcohólicos Anónimos tiene esta cualidad que la iglesia muy a menudo extraña. Mi esposa Giselle, una de las cosas por las que la admiro más es por lo que ella ha forjado, una cultura de grupo de apoyo en nuestra iglesia. Grupo de apoyo muy diverso, de gente que ha perdido un ser querido, de sana alimentación, grupos de apoyo de personas que están en depresión. Y entonces los días lunes empiezan a entrar los autos y los actos de gente, de una enorme cantidad de gente que viene con un dolor particular. A un sitio donde pueden decir, me duele la vida en esto. No tiene que tener una apariencia de don perfecto, porque la vida es dura, es difícil, no es sencilla, no es fácil. La iglesia es maravillosa. Cuando esta chiquita que estaba cantando era apenas una bebé, y su hermano también, veníamos de Ciudad de Panamá, no recuerdo exactamente la circunstancia, y nos dice el agente de migración, para esto que usted quiere, necesito que mis dos hijos estaban en manos de mis suegros, a 8 horas más o menos en automóvil de la frontera. Entonces me dice el oficial de migración, yo necesito a sus 2 hijos aquí en la mañana, a primera hora. Los necesito aquí. Necesito a sus 2 pequeñitos acá a primera hora. ¿Cómo hago? No puedo ir hasta San José y devolverme. No puedo. Necesito que alguien me los traiga. Mi suegro no era una opción en ese momento. Entonces pienso, y la familia de la fe. Entonces llamo a un amigo, Sixto se llama. Le digo, Sixto, Richie, ¿cómo estás? Qué alegría oírte. Esto ya de noche. Eso es, 8 de la noche por ahí. Le digo, te necesito un favor. Y me dice, lo que quieras. Ni sabía la que le venía. Ni sabía. Lo que quieras. Pues hay que tener cuidado cuando uno dice lo que quieras. Y le digo, necesito que me traigas a mis hijos a la frontera. Eso significa levántate, salte de la cama, levántate, ve a recogerlos a la casa de mi suegro y viaja toda la madrugada hasta traerlos. Eso es lo que se te está pidiendo. Obviamente un silencio que yo entiendo. Me dice, no te preocupes, allá estaré. En la mañana, Giselle y yo fuimos a dormir a algún lado ahí, desayunamos y en la madrugada estábamos pendientes y en eso veo el carro de Sixto donde viene. Se baja Sixto, hola, nos abrazamos, me entrega a mis 2 pequeñitos
Y me dice, le digo, ¿desayunas algo? No. Tenía una reunión vital, ineludible. Así que me entregó a mis hijos y se devolvió. La iglesia, mi hermano, mi familia. Pero eso no es gratis. Para eso hay que integrarse a una comunidad sanadora. Siguiente, avanzo rápido. El siguiente hábito es el servicio. Es una actitud. Más que una acción de servicio, es una actitud permanente de servicio. Todos nosotros, disculpas, este frío me mata. Todos necesitamos entender a qué se refería Jesús cuando dijo que ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirva, sino que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es una actitud de servicio. Y el que está hablando es Dios. Es Dios. Es un Dios demasiado maravilloso. Dice la palabra que la actitud de nosotros debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo igual a Dios, Filipenses 2, no estimó el ser igual a Dios como algo a que agarrarse, sino que decidió lavar pies. Lavar pies. Juan capítulo 13, sabiendo Jesús que había salido del Padre, el Padre había de regresar, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo poder, toda autoridad en él, se levantó la mano de la mesa y le lavó los pies a sus discípulos. ¿Qué es esto? El Dios que hizo las galaxias lavándole los pies callosos a Pedro, y a Judas, un traidor, y a Tomás, un incrédulo. Eso se llama servicio. Toda persona que quiere ser sólido en su espiritualidad tiene que buscar, encontrar y practicar acciones de servicio permanentemente. Servir es un privilegio que me mete en un círculo virtuoso. Los círculos viciosos son famosos, los círculos virtuosos no tanto. El servicio me mete en el reino en un círculo virtuoso. Sirvo, crezco. Crezco, sirvo. Sirvo, crezco. Crezco, sirvo. Mientras más sirvo, más crezco. Y mientras más crezco, más sirvo. Punto. Y entonces pasan los años y allá en el episodio. Pero le voy a decir dónde empieza esto. Esto empieza en su casa y en la mía. Estábamos Gis y yo en la zona atlántica de nuestro país, sirviendo en una iglesia, compartiendo con una iglesia, y llegó la noche, una zona calientísima, llegó la noche, los pastores nos invitaron a cenar, y estamos ahí, ¿verdad?, sentados para que nos invitaron a cenar, así que, bueno, y en eso, viene la señora de la casa, es la que corría de la cocina a la mesa, corría trayendo las cosas. Yo me pongo de pie porque quiero ayudar, porque el Señor no ayuda, el esposo está solo a la expectativa. Entonces yo veo la cuestión y cuando me voy a parar, ya casi que había terminado, así que no, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo es que usted va? Veían inconcebible que el invitado o que el hombre, no sé exactamente qué era, sirviera. Entonces nos quedamos así y estamos ya cenando y conversando. Aquí está el pichel del refresco, espero que se entienda la palabra, el jarro donde está el jugo. Aquí está el vaso. Y entonces se le acabó el jugo al susodicho pastor. Entonces él señala su vaso y le hace a su esposa, o sea, llénelo. Era nada más que estirar la mano y lo sirviera. Y yo me quedo asombrado y ella corre a servirle. Entonces mi esposa, que me habla con los ojos y las pestañas, me manda 4 pestañazos diciéndome, lo mato porque lo mato. Es lo que me estaba diciendo.
Y aparte de eso, me mete la mano por debajo de la mesa y los garfios que tiene me los meten en el mundo. O sea, mi pobre mundo es el que pagó. Así que yo estoy ahí viendo todo eso. ¿Qué pasó aquí? Esa es una cultura de familia, donde una sirve a otro, donde no han entendido que en el reino todos nos servimos a todos en todo el tiempo. Porque el Dios de nosotros bajó del cielo a lavar pies. Esto es teoría hasta que alguno de nosotros, que trabajamos duro todo el día, mi esposa sale igual que yo, ella es psicóloga, trabaja duro todo el día y yo también. A veces ella llega más tarde que yo. Así que los dos tenemos que servirnos mutuamente y repartirnos las tareas. Nadie en su sano juicio se comería algo que yo cocine. Por lo menos mis hijos no comerían nada que yo cocine. Cuando yo cocine algo, mi hija dice: Dios, tú prometiste que nada ponzoñoso me envenenaría, porque cocino mal, pero lavo bien. Así que mi trabajo en mi casa es mantener la limpieza, especialmente en la cocina. Así que desayuno, almuerzo y cena, yo lavo los platos. ¿Eso me hace menos hombre? No, para nada. El Dios al que yo sirvo lava pies, eso no lo hace menos Dios. Pedro le dijo: usted a mí no me lava los pies. Y Jesús le dijo: entonces no tienes parte conmigo. Le voy a explicar qué significa eso. Significa, el servicio me va a llevar a un lugar de tu corazón, Pedro, que nada más me podrá llevar. Déjame lavarte los pies, déjame servir. Por eso una comunidad que no sirve a su comunidad no tiene posibilidad de llegar lejos. Necesitamos aprender que esto es sencillamente una orden para poder, un principio, un valor para poder ser fuerte espiritualmente. Vamos a repasar. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primer valor? La palabra de Dios. El segundo, la conexión. El tercer valor, integrarme. Y el cuarto, el servicio. Y terminamos con el último. ¿Cómo alguien es fuerte espiritualmente? Cuando se le suelta el corazón, la vida, la boca, y es capaz de sentir la responsabilidad de compartirle su fe a alguien más. En el trabajo, en su familia. Le pide a Dios lo que Jesús, uno puede entender. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice: oiga, gente, momento, no vamos a ir por aquí, vamos a ir por allá, porque tengo una cita con una mujer? A Jesús hablando. Tengo una cita con una mujer en un pozo. Es una cita que el cielo hizo para mí. Me está esperando. Tiene una gran necesidad. Eso es maravilloso. Saber que Dios prepara citas para que yo pueda hablar con alguien. Y ahora lo cito en este contexto: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Seguro es uno de los más famosos, Yo creo mucho en el evangelismo relacional, más que el estilo de los testigos de Jehová, muy admirable tesón de esta gente tocando puertas. Yo creo en las oportunidades que dan las relaciones, hoy por hoy. Pero tengo que aprender también a reconocer esas oportunidades que Dios hace. Mi esposa Giselle quiso subir la montaña más alta de nuestro país. Se llama el Chirripó. Es una montaña de 3,000 y algo de metros. Y se entrenó con un grupo de amigos de la iglesia, y ahí fueron en expedición, una cosa, es un reto que mucha gente se propone. Y Gis quiso subir esa montaña, así que ahí iba para arriba. El día llovió, él lloró, se pensó: yo no voy a lograrlo, y ahí iba. En el grupo iba una señora, difícil la señora, muy difícil, complicada,
no era de la iglesia, ella como que se integró al grupo que iba a subir. Así que la maltrató en el albergue en la noche, le dijo alguna grosería en la noche del albergue donde estaban, le dijo alguna grosería. Giselle se salió del lugar a descansar en otro sitio. Fue complicada la señora. Pero por esas cosas un día le dice: oiga Giselle, a mí me gustaría hablar con usted. Algo vio, la forma en que reaccionó: me gustaría hablar con usted. Así que Giselle empezó a hablar con ella. Resulta ser que esta señora era bruja, de escoba, bruja. Practica cosas, hace lavados, hace limpias, hace toda clase de cosas. La señora y su esposo también tenían problemas matrimoniales, y al conocer allí decidieron empezar a hablar con él. Entonces venía él, venía ella, venía él, venía ella, venía él, venían los dos, venía él, venía ella a terapia, porque mi esposa es, como le decía, terapeuta en psicología. Brujos los dos. Entonces un día, al ver todo lo que venía y ella le daba su terapia profesional, un día llegaron y le dijo: hoy esta terapia es gratis, porque ustedes dos no van a hablar. Quien va a hablar soy yo. Yo les voy a decir a ustedes dos qué es lo que ustedes necesitan. Ustedes a quien necesitan es a Jesucristo como su Señor. Ustedes necesitan arrepentirse. Y los agarró y les dio duro a los dos. Gis organiza viajes a Israel también. Esta mujer es polifacética. Entonces en ese viaje a Israel se los llevó también. Iban 40 y resto en esos dos. Y allá en Israel los bautizó a los dos. Hasta que echaba humo y azufre el agua. Esos dos salieron del agua. Una cosa brava. Y los trajo a Jesucristo. Hoy se sientan a la par de nosotros en la iglesia. Y cuando yo los veo, yo digo: ¡wow! ¡Qué milagro! Y cuando los veo así, y ahí estábamos comprando una pantalla para la iglesia porque no nos alcanzaba, y veo a ese hombre, dice: quiero dar un donativo especial, y ¡pah! Manda aquel montón de dinero. Y uno dice: este milagro. ¿Qué brujo más generoso? No, ya no es brujo, ahora es cristiano. Compartir nuestra fe de manera natural, inteligente y sabia, oportuna, en el momento correcto. Quisiera dejarles esto allí, solamente a manera de conclusión. Trato de describir la ecuación de cómo funciona esto. Hay una parte suya, hay una parte que le toca a Dios, y hay otra parte que le toca a la comunidad. Cuando alguien no sabe lo que me toca a mí y lo que le toca a otros, o lo que le toca a Dios, entramos en problemas. Yo tengo que discernir qué me toca, qué te toca, qué le toca. Se lo ilustro y me siento. Lázaro se muere, Jesús llega, usted conoce la escena. Seguramente no hay mejor ilustración que esa escena de los evangelios, de Juan capítulo 11. Entonces Jesús viene y dice esto, dice: muevan la piedra. Pregunto, ¿Jesús podría mover la piedra? Podría lo que quiera, pero Él no lo hace. Escuchen, Jesús nunca va a hacer lo que no le toca. Nunca. Muevan la piedra, eso le toca a alguien. Así que el grupo, no sabemos quién es, al grupo a pujar se ha dicho porque la piedra pesa y la mueve. Eso le tocó al grupo. Ahora entra en acción Dios. Dios hace lo que nadie puede hacer. Dios hace lo que nadie más puede hacer. Entonces hace: Lázaro, levántese. Eso no lo puede hacer nadie. No lo puede hacer los metodistas, ni los bautistas, ni los de la Asamblea de Dios. No lo puede hacer nadie. Solo Dios da vida. Solo. Lázaro, levántese. Siempre hago un paréntesis ahí. Nunca en la historia de los evangelios hubo alguien tan enojado de recibir un milagro como Lázaro.
estaba enojado, porque él estaba contento. Imagínense, estaba feliz con Dios allá en una pura parranda, sin dolores, sin nada, y de un momento a otro, ¡pum!, otra vez aquí. Imagínense, ¡pah!, y ahí y amarrado, no puede ser posible ahí. Entonces le dice el Señor: Lázaro, no solo levantes, salga afuera. Y dice la Biblia, los estudiosos dicen que lo que había ahí era básicamente un capullo, lo habían envuelto. Así que el Lázaro tiene que salir a los brincos como pueda. Él no dijo sáquenlo, él no dijo vaya, no. Lázaro, levántese, es una orden de Dios. Y ahora es para él: salga. Le toca a usted. Hay cosas que le toca hacer a usted. Salga. Y ahora, otra vez, determina que hay trabajo alrededor. Suéltelo. Debe de comer. Eso le toca al grupo. Yo necesito saber qué me toca, qué le toca a todos y qué le toca a él. Nunca intente hacer algo que le toca a Dios. Nunca haga algo por alguien que le toca a él hacer, o a esa malcriada. Nunca. Así que, de un momento a otro, con estas cosas que hemos señalado, una persona empieza a ser fuerte, saludable espiritualmente. Así que mi familia, acá en Lubbock, Texas, ustedes no tienen la menor idea, la mayoría de ustedes, dónde queda Costa Rica. Ni sabía que existía. A mí siempre me dicen: ay, qué lindo vivir en una isla, porque siempre confunden Puerto Rico con Costa Rica. Digo, yo no soy de la isla de Puerto Rico, la isla de Cabo, yo soy de un país distinto allá. Ni saben que existía. Y de feria, de un pueblo por allá en un rincón, pequeñito, un pueblo rural. Hasta hace muy poco tiempo solo vacas había ahí. Ahí estábamos nosotros, en Coronado. Y venimos desde allá. Pero esta es mi casa, esta es mi familia. También somos hermanos. Y ahora me permito hacer una oración antes de darle el espacio a Jorge para que comparta y ministre la mesa del Señor.